muchas gracias por venir al coloquio de licenciatura en física. Hoy tenemos a un invitado repetido, es de esas cosas que uno le gusta repetir, es la tercera conferencia que ofrece al coloquio de licenciatura en física el profesor Juan Carlos Zunzunagua. Levante la mano acá el que no conoce al profesor Juan Carlos Zunzunagua. Ya son dos, él mismo no se conoce. Entonces, sobre todo por Juan Carlos, voy a permitirme leer la breve reseña de la trayectoria académica del profesor Juan Carlos. Para los que no lo conocen, él es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un magíster en Ciencias Sociales con énfasis en Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social de la Universidad de Antioquia. Es candidato a doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y ha dedicado su vida profesional al ámbito... Bienvenidos, sigan. Ha dedicado su vida profesional al ámbito clínico como psicoanalista y lo ha alternado con la enseñanza universitaria durante más de 25 años. Ha trabajado como docente en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia y aquí en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha trabajado con la Universidad Nacional en un convenio interadministrativo entre la universidad y el Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. Y hoy nos viene a hablar de un tema muy interesante. El título es un poco extenso, y acá me corriges, pero básicamente lo que nos viene a contar Juan Carlos es que la ciencia que hacemos hoy día está muy impregnada de lo que fue la ciencia medieval, es decir, que no ha pasado mucho en el cambio de paradigma, según entendí el resumen de la conferencia, pero para no cometer más imprecisiones y no aburrirlos más bien nos dejo con el profesor Juan Carlos, que por costumbre aquí siempre recibimos a nuestros conferencistas con un aplauso. Realmente la ciencia moderna como efecto del pensamiento medieval y del Renacimiento. Efecto. Apunta hacia un estudio del sujeto y del objeto en la modernidad. Bueno, es que es importante la diferencia, ¿no? Básicamente es plantear, al menos de manera tangencial, es plantear que si bien la ciencia moderna hace un corte, la ciencia moderna, si no cuenta con la Iglesia o con los giros que tiene la Edad Media, el Renacimiento, la ciencia no podría sostenerse, ¿sí? Y básicamente todo se centra, no es que todo se centre, no, sino mi posición se terminaría en el centro de la discusión, que es Newton, ¿sí? Porque, digamos, Newton, esto es prácticamente una continuación de la charla que dicté de qué manera era la física social, donde planteaba que había una diferencia entre Newton y Einstein y la dirección que toma la física entre Newton y Einstein, ¿sí? O sea, entonces Newton, digamos, responde a su época y responde precisamente a las directrices que plantea la burguesía y los navegantes, además del puritanismo, la influencia del puritanismo de Newton en lo que es el primer texto sobre la física. Mientras que Einstein, en el año 49, él plantea precisamente que es menester transformar radicalmente la sociedad capitalista, en tanto que la ciencia, los científicos, el saber científico es insuficiente para entender, digamos, el universo, es insuficiente para entender la historia en el marco del universo, en tanto que se encargan las leyes universales, más no las leyes de la historia. Entonces lo que hace Einstein es dar cuenta precisamente que el científico, si pretende serlo, está convocado a pensar la sociedad que vive, ¿sí? Y por tanto la física tendría ese giro hacia adelante, ¿sí? Mientras que Newton no, Einstein sí. Y en ese momento hablaba de por qué el socialismo, porque Einstein habla del socialismo como una posibilidad para que la ciencia tenga otro destino. ¿Por qué no suerte anarquía capitalista después de la Segunda Guerra Mundial? Después se ordena en el proceso global. Pero digamos, igualmente la física tiene un carácter de clases muy fuerte, ¿sí? En su carácter aséptico,
¿sí? Y eso se lo debemos a Einstein, aquí a Newton, no a Einstein. ¿Sí? Einstein, al introducir el sujeto, introduce una dimensión que la física no quiere aceptar y de cierta manera reniega del sujeto. ¿Sí? Más o menos. Pero no va a hablar, no va a ampliar sobre esto, sino más bien va a hablar del contexto, que el contexto, más que el contexto, no. Es menester entender qué es lo que aporta el Renacimiento y qué aporta la Edad Media, porque usualmente la ciencia se desmarca de ella planteando que la Edad Media es oscurantista y por tanto eliminó cualquier tipo de ciencia, ¿sí? Y yo digo lo contrario. Yo apoyaba a los medievalistas que plantean que precisamente la Edad Media es supremamente rica y muchos elementos que el contexto que permitió la aparición de la ciencia fue precisamente por los medievalistas y más probablemente el Renacimiento. Galileo no fue un científico moderno, sino fue un científico de su época, por tanto es escolástico y de esta manera permite acercar los textos paganos a lo que va a ser después el marco de la Ilustración francesa e inglesa. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué tiempo tengo? Pues tenemos que entregar el auditorio a las 4. O sea, A las 4. Entonces, ¿cuánto tengo a disposición? A las 2:30. Una hora larguita, lo que tú quieras. Una hora. Bueno. Yo siempre escribo un texto para nada, siempre me... El texto precisamente es que no me extienda, pero voy a tratar de leerlo y voy a estar exponiendo apoyo a la lectura y igualmente explico. ¿Sí? Muchos de los que me conocen, digamos, no ceso de plantear el problema epistemológico que tiene, digamos, la universidad hoy por hoy. ¿Sí? Y yo permanentemente acudo a la epistemología para tratar de explicar los conceptos que voy a exponer, porque no se comprenden lo suficiente si se enmarcan en el pensamiento de la época, es decir, la modernidad, más propiamente el positivismo y el pragmatismo estadounidense que que tiene preñado, digamos, la educación en este momento y la ciencia en este momento aquí en Colombia. Entonces, hago un recorrido. Por supuesto, ustedes saben quién es mi autor, mis autores fundamentales, digamos, y yo voy a tomar algunos elementos de ellos para plantear el problema conceptual y luego me voy a hacer un recorrido breve sobre el Renacimiento para culminar al menos con un comentario sobre Newton. ¿Sí? Esto respondiendo también a una discusión que hay entre los historiadores de la historia de la ciencia, unos son internalistas, otros externalistas. Los internalistas, digamos, plantean el problema de la ciencia como un problema, como un desarrollo del pensamiento, sin considerar las condiciones materiales de existencia de una sociedad determinada donde los científicos o los pensadores habitaron y por tanto solo hay un papel importante de las condiciones materiales para influir en la ciencia. ¿Sí? Los externalistas plantean lo contrario y dicen que es menester considerar las condiciones materiales y entender precisamente el pensamiento considerando precisamente con las condiciones materiales de la sociedad. ¿Sí? En este caso, Inglaterra, en el siglo XVII, con Newton, ¿no? Pero voy a hacer la pesquisa. ¿Listo? La modernidad ha constituido a partir de la filosofía cartesiana la hipótesis de la certeza del pensar del hombre como respuesta a los interrogantes que arroja el mundo. Para Heidegger, la modernidad es la única época que ha concebido el mundo como imagen y el hombre se ha convertido como en sujeto. Pero decir mundo e imagen necesita varias aclaraciones. En primer lugar, mundo es lo existente en su totalidad y cada época ha tenido una idea al respecto, pues ha definido lo existente a partir de una determinada concepción de verdad, la cual ha servido de fundamento para que el hombre se ubique respecto a ella, la cual ha servido de fundamento para definir desde allí lo que es el mundo y lo que es la realidad. Este hecho, que implica además hacer juicios de atribución y de existencia de todo aquello que existe, en términos filosóficos lo ente, ustedes están familiarizados con eso, creo, lo hace sentir más seguro, si se puede decir así, de la vida, es decir, una concepción del mundo. La concepción del mundo viene a ser aquella concepción del mundo de toda época, en toda sociedad determinada, y esa concepción del mundo hace pensar la realidad de una manera diferente en el lugar que se ubique el hombre en esa realidad diferente, seguro. ¿Sí? Entonces, bueno.
Pero, digamos, en la modernidad, la concepción del mundo es concebida como sistema de campos de objetos, que esto no lo he dejado de plantear en todos los cursos. Por tanto, eso tiene un especial carácter, ¿sí? Porque hablar de sistema de campos de objetos en la modernidad implicaría que toda la realidad está pensada por la ciencia y la ciencia tiene dominio total de la realidad, a tal punto que puede planificar, calcular esa realidad, digamos, constituido por campos de objetos y al desarrollo, digamos, más extremo, digamos, ¿sí? Diferente a la realidad de otros pueblos, de otras sociedades, ¿sí? Este hecho, que implica además, bueno, de allí derivaría la relación de lo existente, la realidad y la necesidad de construir intelectualmente una concepción del mundo. Decía Freud que la noción de Weltanschauung es una construcción intelectual que soluciona de manera unitaria todos los problemas de nuestra existencia a partir de una hipótesis suprema. Dentro de ella, por tanto, ninguna cuestión permanece abierta y todo lo que recaba nuestro interés haya su lugar preciso. Cierra ahí Freud. De nuestra parte, podemos decir que prácticamente la historia del pensamiento y la humanidad ha sido constituida a partir de la dialéctica de nombrar aquello que le resulta insoportable. En esa experiencia, que es el encuentro con lo real, lo enigmático, lo cual ha permitido la construcción de un saber que le ha permitido a la humanidad sofocar su angustia. Es dialéctico porque explica lo desconocido mediante lo conocido y viceversa. Es menester subrayar que dos encuentros son con la naturaleza, entendida esta como un real que emerge como un acontecimiento, un asalto, por tanto es previsible y que angustia. Emerge y crea rupturas mediante acontecimientos que dejan huella, y el hombre las señala y las ordena. Por tanto, cuando decimos que la emergencia de lo enigmático le ha permitido al hombre construir un saber y poder allí tranquilizar el encuentro angustioso, nos estamos refiriendo a que el hombre, al encontrarse con aquello que le resulta insoportable, que bien puede ser sus propias huellas, o bien acontecimientos del universo que escapan a sus intelecciones, pues no hay nada que lo nombre. Estamos diciendo que esta construcción le va a permitir nombrar la realidad, pero no es un asunto de un solo hombre, sino que implica una relación social, pues entre las dificultades que tiene el hombre con sus encuentros ha sido en primera instancia y medida el encuentro con el otro. Por tanto, para poder vivir juntos ha tenido que tramitar este encuentro reconociendo como semejante. Es decir, el hombre se encuentra inexorablemente con otro y se encuentra inexorablemente con los enigmas del universo y tiene que resolverlos, que es más bien la historia del pensamiento, y toda esa historia del pensamiento le ha permitido concebir y construir una manera de ver la realidad, y eso se llama concepción del mundo. ¿Listo? Por tanto, digamos, la concepción del mundo no es únicamente con las cosas, sino con sus semejantes. De qué manera resuelve el problema del insoportable semejante y de qué manera esa resolución permite vivir en sociedad, ¿sí? Y por tanto, si hablamos de relaciones sociales, también habría que pensar esa sociedad cómo vive, cómo adquiere su comida, cómo adquiere su traje y cómo adquiere o cómo permite construir techo, ¿sí? Y por tanto necesita naturaleza para transformarla y en consecuencia tiene que pensar instrumentos de trabajo, y esos instrumentos de trabajo permitiría también facilitar la transformación de la naturaleza para adquirir los medios de existencia como el medio de consumo o las materias primas, ¿sí? Es decir concepción del mundo en realidad implicaría la relación del hombre con el otro hombre y la relación con la naturaleza, ¿sí? Por esas razones se plantea que la concepción del mundo deriva precisamente de saber que permite definir qué existe y qué no, en razón a que lo que existe se le atribuye un lugar en el marco de lo posible, mientras que hay algo que queda por fuera de ese marco inexplicado e inexplicable. Puesto que no responde a la lógica de determinada concepción del mundo, que, repito, está relacionada con una determinada concepción de la verdad. De otra parte, la noción de imagen en la modernidad tiene un estatuto disímil a otras épocas, en virtud de que el hombre que se constituye como sujeto por primera vez, dado que se arroga el pensar, y por tanto se diferencia de todo aquello que no lo hace, este hecho hace que el hombre se separe de todo lo existente para ponerlo ante sí como una representación, cuyo referente es ese pensar del hombre, puesto que piensa, razona, a partir de saber que es consciente de su conciencia. Estamos hablando de la actitud del hombre, digamos, moderno, y que es posible precisamente esa asunción de conciencia en el marco del siglo XVI, siglo XVII. Recordemos que el Renacimiento, adelante lo digo, el Renacimiento, digamos, Renacimiento
digamos, a mí no me gusta la palabra renacimiento. El renacimiento es un volver a nacer, digamos. Yo discrepo con ese renacimiento, porque el renacimiento implicaría soslayar el pensamiento de la Edad Media, como si no hubiera tenido nunca un pensamiento que sostuviera esa época. Lo que pasa es que la burguesía, cuando tiene un poder económico supremamente alto y va en ascenso en el siglo XVI y XVII, para desmarcarse del pensamiento aristocrático, ¿sí? Retorna nuevamente a los griegos y a los romanos, pero a ciertos griegos y a ciertos romanos, lo cual le permite construir no un nuevo pensamiento, sino también un tipo de sociedad diferente que va a rebotar en las revoluciones en el siglo XVII y XVIII. ¿Sí? Eso no fue gracia divina, ¿sí? El pensamiento no fue gracia divina, sino el pensamiento es producto de las contradicciones materiales, y que eso ha llevado a que el hombre, digamos, construya su saber, y que también en ese proceso también haya una suerte de condiciones materiales económicas que han producido guerras y han erigido pensamientos hegemónicos sobre otros pueblos. ¿Sí? Y el Renacimiento, digamos, viene a ser como la construcción de pensamiento de la burguesía naciente, la burguesía del desarrollo de la burguesía y el poder económico que tiene en Europa. ¿Sí? Recordemos que la burguesía aparece en el siglo XIII, XII, en Italia. Por tanto, digamos, cuando el hombre se hace consciente de que es consciente, es algo nuevo, y él empieza a concebirse como distanciado de las cosas, ¿sí? Distanciado de su semejante, digamos, que es lo que hablaba al principio. Por eso yo aquí hablo de su carácter de saber que es consciente de conciencia, ¿sí? Porque a pesar de que el hombre fue consciente, él hasta de manera tardía en el marco de la humanidad se dio cuenta muy tarde, ¿sí? Que es en los últimos 300 años de nuestra existencia humana. ¿Sí? Recordemos que tenemos 200.000 años, ¿no? Y que más de 100.000 años hay un proceso que se soslaya y que es matriarcal, y hay un desarrollo, aunque lento, un desarrollo de lo que va a ser la humanidad. Que es la humanidad y que tiene un cambio vertiginoso después del Neolítico. Los últimos 10.000 años, a partir de la transformación de la estructura de trabajo, la humanidad cada vez es mucho más vertiginosa. ¿Sí? Mientras que el Paleolítico, que es humano, primario, digamos, pero humano, es muy lento. ¿Sí? Pero es consciente de lo que hace, pero es consciente de que es consciente, ¿sí? Que es lo que plantearía Hegel en el siglo XVIII. ¿Sí? Y Piccola Pirandola con la dignidad, el texto de la dignidad, que habla que el hombre piensa por sí mismo, cosa que rebota después en el siglo XVII con Descartes. ¿Sí? Bueno, en consecuencia de hablar de imagen, estamos hablando de imagen del mundo, ya hablamos de concepción del mundo, vamos a hablar de imagen, que son conceptos que hemos trabajado en muchos espacios, pero me parece que es importante plantearlo acá, para diferenciarlo de lo que va a ser el pensamiento medieval y el Renacimiento, y marcar sus distancias, digamos. En consecuencia, hablar de imagen en su esencia es más que un cálculo, una proyección o un cuadro, porque esta imagen ya no responde a la palabra griega mimesis, ni a la palabra latina imago. O sea, cuando se dice imagen, Martin Heidegger es muy claro en eso, y no solo Martin Heidegger, sino también hablar de la imagen en la física. No responde a la imagen de la Edad Media, ni tampoco al concepto de mímesis en los griegos antes del siglo V, porque mímesis es la palabra que hay en los griegos, pues que los griegos no tienen la palabra imagen, sino la palabra imagen viene del latín, ¿sí? Que es imago. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de concepción de un sistema de campos de objetos planificado y calculable en la modernidad, que se llama imagen, que es un sistema de campos de objetos calculable, se diferencia del concepto de imagen en el Renacimiento, repito, en la Edad Media y en la antigüedad griega. Quiero subrayar sobre eso. La palabra derivada de la palabra mimos, o sea, mímesis, viene de la palabra mimos, y se consideraba como un verdadero encuentro con los dioses, y se refería a la suerte de reencarnación en estado de éxtasis producido por el vino consumido en el marco de las fiestas agrarias arcaicas, griegas. De otra parte, la palabra imago, que es latina, o sea, mímesis está marcada del siglo VI, V, VI, antes de nuestra era.
y la palabra imago, que a pesar que nuestra palabra viene de allí, no es la misma. ¿Sí? Entonces, imago, que es latina, o sea, el latín, estamos hablando del latín siglo IV hasta el siglo XVI, y va declinando y subsista hasta el siglo XVII y XVIII. ¿Sí? Después desaparece con las lenguas modernas. Bueno, de otra parte, la palabra imago es una palabra latina que alude a imitación en tanto semejanza con la realidad, pero en una realidad que da cuenta de la gracia divina, el imago Dei. Tanto la una como la otra no tienen como referencia al hombre, ni exige a esta que esa mímesis o imago esté separada de la mirada del hombre como una condición, mientras que la representación en la modernidad sí lo hace. Entonces, hablar de imagen, hablamos de representación, que no tiene que ver con calco, ni tiene que ver con la reencarnación en términos griegos. ¿Sí? Si hablamos de representación, implicaría una separación del hombre con la naturaleza y con el otro hombre. ¿Listo? En razón a que la imagen entra en pensar donde el hombre convertido en sujeto piensa y razona desde el yo y se distancia de todo lo existente ubicándolo al frente, lo arroja al frente como objeto. Para pensarlo y cotejarlo, compararlo con la verdad de las leyes universales, las taxonomías biológicas y las fuentes escritas para darle estatuto, no solo objeto, sino certificar su existencia. O sea, la modernidad certifica la existencia de las cosas del mundo, es en tanto objetivables. Son adjetivables porque pueden ser comparables con lo existente, con las leyes universales de la física, o las taxonomías biológicas, o las fuentes escritas de la historia, ¿sí? Que eso todos lo sabemos. O sea, al menos que hemos visto. ¿Sí? En otras palabras, introducirlo en los campos de objetivos de la físico-matemática, la biología y la historia. Pero como constructo objetivo de lo que el hombre calcula y planifica a priori y a posteriori en relación al representante del pensamiento que es el yo del hombre y las leyes universales de la naturaleza o de la explicación científica, constituyendo una concepción de mundo como imagen entendida como un pensamiento unificado y constituido como un sistema de campos de objetos derivados de la ciencia. ¿Sí? Recordemos que la ciencia incluye las ciencias naturales y las ciencias históricas del espíritu, como lo plantearía el filósofo alemán Wilhelm Dilthey. Por lo tanto, todo lo existente se constituye como un sistema, como un conjunto organizado de campos, de objetos que se instalan en lo real y validan lo existente con la condición que pase como objeto escrito, tanto en el saber de las ciencias naturales o de las ciencias históricas del espíritu. Cuando decimos ciencias históricas del espíritu, nos estamos refiriendo a las mal llamadas ciencias humanas y mal llamadas ciencias sociales. Digo mal llamadas porque la historia de las ciencias sociales y ciencias humanas es un problema, ¿sí? Que ha generado también en posturas ideológicas sumamente fuertes. Por ejemplo, la ciencia social viene de la física social de los funcionalistas del siglo XIX. Por tanto, no le interesaba ni la historia ni el sujeto, porque el positivismo excluye al sujeto de sus presupuestos y le exige una ciencia, a la sociología, que si es estudiable como organismo o como máquina, y por tanto se investiga la función, lo funcional de ella como un organismo vivo para poder ser estudiada, y por tanto la física social tiene esa misma directriz. Después se ha constituido como ciencia social, que son ciencias sociales cuyo fundamento es funcionalista, ¿sí? Que tiene una raigambre, digamos, filosófica, donde excluye al hombre como sujeto. Mientras que las ciencias humanas es una discusión que parte de Marx, donde plantea una relación dialéctica del hombre con su historia. ¿Sí? Estas dos directrices han cambiado y se han confundido a través del tiempo. Entonces se habla indistintamente de ciencia social o ciencia humana. Mientras que a mi juicio, ciencias históricas del espíritu plantean una dimensión mucho más estructural, en tanto que hablar de ciencia histórica del espíritu hablaría de la historia del pensamiento. El espíritu en tanto pensamiento, y la historia, lo que deja ese pensamiento en los rastros, en las huellas, ¿sí? Bien sea textos, bien sea ruinas, bien sea lo que deja el hombre en su trayecto por la humanidad, que es todo un pensamiento. Bueno, por supuesto una discusión grande, ¿eh? Entonces yo quiero aclarar eso. Lo importante de esto es que no queda en el ámbito científico de las universidades y de los institutos de investigación, sino que se instalan y pasan a ser obvias en el sentido común, constituyéndose como la manera de ver la realidad. Es decir, todo ese andamiaje no queda en esos espacios, sino que constituye una realidad, a tal punto que se instala, ¿sí? A tal punto, repito, que un sujeto en la época concibe el mundo de esa manera y se siente seguro. ¿Sí? Pero se siente seguro
a pesar de que ve al mundo pasar al frente y lo concibe de manera desapasionada. ¿Sí? Un suceso histórico, un sujeto lo ve como si fuera un objeto, su propia realidad la ve como si fuera objetiva, ¿sí? Y digamos, eso viene del resultado de lo que es la época más del mundo. Ahí desarrollo eso, porque no tengo mucho tiempo. Eso es el pensamiento moderno, ¿listo? Bueno. Bueno. Recordemos que el Renacimiento, a pesar de ser de las letras y las artes, viene a ser un periodo importante para la naciente ciencia y la concepción del mundo y del universo, puesto que en él se destruye lo que se puede considerar su mayor enemigo, a saber, la síntesis aristotélica. Es decir, que para constituirse un pensamiento, como el que hablamos como de la modernidad, se necesita destruir radicalmente el pensamiento preexistente. ¿Sí? Y destruirlo no es conciliar con él, porque el concepto de hombre es diferente, el concepto de verdad es diferente, el concepto de lo existente es diferente. Y por tanto, digamos, cuando se habla de instalación de un concepto, un axioma, implicaría destruir poco a poco, ¿sí?, lo que queda del pensamiento anterior. ¿Sí? Recordemos que la síntesis aristotélica, yo creo que aquí la planteo, no me acuerdo. Sí. La Edad Media, digamos, tiene, después del siglo XII, cuando Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, sobre todo Santo Tomás de Aquino toma las bibliotecas Aristóteles. Aristóteles sirve para sostener precisamente un mundo de creencia que no es sostenible, como es la palabra divina en la Biblia. Y por tanto, digamos, Santo Tomás lee a Aristóteles, toma a Aristóteles y él se da cuenta que la metafísica y la física le sirven para sostener, ¿sí?, lo que se llamará la suma teológica, ¿sí?, y lo que él va a constituir en lo que va a ser después la escolástica. ¿Sí? La escolástica, por tanto, no es solo Santo Tomás, sino son los doctores de la Iglesia que plantean la doctrina y cómo piensan, digamos, la realidad medieval y cómo construyen un saber sobre esa realidad medieval que es la teología. ¿Sí? Y eso aparece con las universidades en el siglo XII-XIII. ¿Sí? Hay un texto muy chévere que es de Charles Goff, que chévere que lo lean ustedes, que es Los intelectuales, donde plantean el origen de la universidad. Pero es una universidad escolástica precisamente para dar cuenta de un saber sobre la gracia divina, ¿sí?, que es marcada precisamente por el pensamiento aristotélico. ¿Sí? Eso llamamos la síntesis aristotélica, o sea, no llamamos de un sistema de campos de objetos, sino hablamos de síntesis aristotélica, es una síntesis de qué manera se nombra la realidad y de qué manera el hombre medieval está seguro con ese pensamiento. ¿Listo? Por supuesto, no solo decir que en la Edad Media los simples dos siervos no tienen acceso ni a la escritura ni a la lectura y por tanto dependían del púlpito de los curas y de toda la institución eclesiástica para transmitir lo que es el mundo vía credo, y por tanto la cuestión del mundo es concebida desde la Biblia como única verdad. ¿Sí? Y por supuesto agregada la doctrina eclesiástica, y no sobra decir la doctrina eclesiástica que sostiene a partir de las Sagradas Escrituras la tenencia de tierra, ¿sí?, que es el Nuevo Testamento, ¿sí?, según algunos entendidos. En esta síntesis, el mundo es un cosmos finito, bien ordenado y jerarquizado. Es decir, que todas las cosas del cosmos tienen un lugar definido y determinado por Dios. Todo tiene su lugar, especialmente la Tierra como centro del universo. Recordemos que la palabra universo no se emplea, es más bien mía, ¿sí?, porque en la Edad Media se habla de mundo, ¿sí?, no de universo. El universo prácticamente también aparece en el siglo XVII también. Algunos dicen que quien emplea el universo es Nicolás de Cusa e introduce el universo infinito, es un cardenal florentino. Y el universo, digamos, tiene otro carácter porque plantea el universo en infinito. El infinito no está en el marco de la Edad Media porque la Edad Media está sostenido con lo que la coincidencia, la verdad bíblica con la realidad, ¿sí?, de punto a punto, ¿sí? Entonces, lo que existe en la realidad y no existe en la Biblia simplemente es herético, ¿sí?, de una coincidencia. Para la física aristotélica el vacío no permite el movimiento, por tal razón no puede ser expresado con las abstracciones matemáticas, ni mucho menos con el espacio euclidiano. La expresión es el sentido común y de allí parte esta física,
la concepción del movimiento se soporta en la transposición de los movimientos naturales y violentos, correspondiendo las naturales a aquellos que están en su lugar y los violentos a aquellos que no están en él. ¿Sí? Es decir, si algo cae, tiende a caer, y si se muere en caer, pues tiende a volar, ¿sí? Como una pluma. ¿Hola? La creencia que la existencia de la naturaleza es cualitativamente definida y que quien la define, repetimos, es Dios. Es decir, Dios vía verdad bíblica. ¿Sí? Con la destrucción de esta síntesis, el Renacimiento destruye su física, su metafísica y su ontología. O sea, cuando decimos Renacimiento, no estamos diciendo una época que se transforma solita, sino Renacimiento, que es prácticamente, se lleva a cabo las ciudades, y las ciudades, digamos, es el espacio donde la burguesía se desarrolla, la burguesía comercial, y de qué manera, digamos, se está preparando para que 2 siglos después no solo se tome el poder, sino destruya radicalmente toda la organización aristocrática que había previa. ¿Sí? Entonces, no solo se trata de destruir su física, su metafísica, su ontología, sino se destruye también todo su desarrollo social, político y económico. Esto implica quedarse sin argumentos necesarios para poder decidir si algo es posible o no. Sin embargo, se puede decir que lo que queda es una suerte de ontología mágica, donde todo es posible y por lo tanto una credulidad sin límites. O sea, ese es el Renacimiento. El Renacimiento no tiene una filosofía sólida, porque está entre la ciencia aristotélica y hay un terreno como un siglo y pico, donde aparece Descartes, y Descartes viene a configurar una filosofía también muy sólida, que permite, digamos, crear otra época, más que no, nombrar un nuevo desarrollo político, pensamiento y social, ¿sí? Que está representado o formalizado por la filosofía. Si por una parte hay un desmoronamiento del cosmos, por otro lado se abren otras posibilidades, las cuales se suman a lo que va de recorrido del segundo milenio arriba anotado. El Renacimiento no solo está firmado por navegaciones y aventuras, no sobra decir que esa firma la tiene las investigaciones que tiene Newton, ¿sí? Más adelante lo hablamos. A lo mejor lo hablamos ahora por si acaso el tipo se me va. Aquí lo tengo acá. En una carta de Newton que lo escribe a François Aston, le sugiere lo necesario que es estudiar aspectos que ha de considerar en su viaje por Europa. A saber, 1. Estudiar el mecanismo del timón y gobierno y en general los métodos de navegación de los barcos. Descubrir los relojes de péndulo eran usados para determinar la longitud en expediciones oceánicas. 3. Familiarizarse con la organización bélica y estudiar los métodos de construcción, capacidad de los fuertes de defensa que encontrara. Estudiar las riquezas naturales de cada país, en especial los metales y minerales, y sus métodos de producción y purificación. Capacitarse de manera especial en los problemas de transformación de metales como oro, plata, mercurio, fierro, cobre y ácidos. Visitar la fábrica holandesa de pulimento de vidrio. Observar cómo protegían los holandeses sus barcos en los viajes a la India. O sea, lo que le recomienda Newton es precisamente lo que va a ser el motivo por el cual va a crear, ¿sí? A hacer su investigación, ¿sí? El tiempo de Newton, no olvidemos, el tiempo de Newton se acompasa con la gloriosa Revolución Inglesa, la cual anticipa casi un siglo a la Revolución Francesa, lo cual, no sobra decirlo, pone en crisis el sistema feudal, puesto que surge el desarrollo mercantil y la manufactura, lo cual implica una influencia muy fuerte en los hombres de su época, en especial para los investigadores y hombres de la naciente ciencia, puesto que puso sobre la mesa una serie de problemas que competen a la ciencia y a la técnica. ¿Sí? Es decir, si sacamos a Newton de su tiempo, lo volvemos aséptico, pero recordemos que Newton, digamos, él es es miembro de una sociedad conservadora, puritana, y él plantea una resistencia a los radicales reformistas que plantean, digamos, liberar el pensamiento y el culto, ¿sí? en el marco de la Revolución Inglesa, o sea, 1648 a 1168. ¿Sí? Y él prácticamente plantea, mientras que los liberales plantean unas transformaciones en lo concreto, e introducir la política de la felicidad en lo concreto, los puritanos plantean que la felicidad se hace más allá, ¿sí? Y por tanto hay que dedicarse simplemente al pensamiento y robustecer la ciencia en esa vía, ¿sí? O sea,
cuyo objetivo era resistir o evitar precisamente que la física estuviera en manos de los liberales para que no hubiese una transformación radical, digamos, ¿sí? Es decir, que la física sirvió también para escindir el problema político del problema científico. Aquí ahora de un documento. Bueno. Entonces, el Renacimiento no solo está firmado por Navegaciones y Aventuras, porque estamos hablando de la construcción. Reconozca el Renacimiento, hablar de aventuras es hablar también de la expansión, ¿sí?, de la economía, de lo que va a ser después la economía capitalista. Algunos plantean la primera globalización premonopolista, 1492. ¿Sí? Recordemos que también Europa agota todos sus recursos, ¿sí?, y los recursos va a buscarlos en Asia, en África y en América, ¿sí? Y por tanto, digamos, con Carlos V se convierte en eso, Carlos V, hijo de Juana la Loca y nieto de Isabel y Fernando. Viene a ser como el Carlos V en el Imperio de los Austrias termina siendo un proceso global de la economía que después va a ser va a configurar el modo de producción capitalista, ¿sí?, y que se acompasa con Inglaterra en los tiempos de Newton. ¿Listo? Bueno. Entonces, también lo está con un mayor encuentro con la bibliografía científica, puesto que se tradujeron textos griegos totalmente desconocidos, especialmente a Ptolomeo, asimismo matemáticos griegos en el siglo XVI como Arquímedes, Apolonio, Pocus, Herón, y precisamente los textos de Arquímedes son los que sirvieron como base de la revolución del siglo XVII. Aludir al aporte es aludir a los márgenes mismos de la época. No obstante, la destrucción de la ciencia aristotélica de un mundo cósmico, físico, bien ordenado y jerarquizado, viene a ser el mejor aporte, puesto que facilita el impulso de la astronomía heliocéntrica. Ya vimos la importancia de la Tierra en dicha síntesis. Entonces, decir que el cosmos se destruye es decir que la Tierra pierde su centro. Así pasa con su Dios, ¿sí? Pero recordemos que en ese marco está precisamente, digamos, las conspiraciones burguesas contra la aristocracia. Está la guerra de los 30 años, de los 100 años. Los burgueses tienen las ciudades como su dominio, digamos, ¿sí?, la burguesía comercial, y precisamente el pensamiento, digamos, que se está configurando es el pensamiento burgués, que más adelante se va a constituir como el pensamiento moderno con Descartes, ¿sí? Y como decía Marx, el pensamiento en la modernidad viene a ser como el pensamiento, imagen y semejanza de la burguesía, ¿sí?, que es su aporte, ¿sí? El aporte de la burguesía precisamente fue introducir y ampliar la educación, introducir la cultura y la estética, que no hay que sosleyarlo. Que pierda después el objetivo y que la burguesía debe desaparecer, ya es un problema que el siglo XIX plantea, ¿listo? Y que estamos demoraditos. Kepler, entre tanto, a pesar de los vestigios aristotélicos, introduce la concepción del mundo, la idea que el universo está regido por la ley de las matemáticas. La incongruencia de Kepler, o mejor, el desacierto, es no haber dejado de considerar que el mundo era jerarquizado y ordenado, dejando la saga del universo infinito. Giordano Bruno, en cambio, proclama la existencia de un universo infinito, llegando a plantear la geometrización del espacio y la extensión infinita del universo. Por su parte, Galileo es mucho más radical, dado que él se apoya firmemente en la físico-matemática y reduce lo real a lo geométrico, identificado en un espacio físico con el de la geometría euclidiana. Se puede plantear que Galileo fue, o tal vez, el primero que le apostó a que las formas matemáticas se encontraran en la naturaleza y se llevaran a cabo en el mundo. Así es uno de los primeros que comprendió la naturaleza y el papel de las experiencias de las ciencias. Sin embargo, no hay que desconocer que Galileo es un doctor de la Iglesia, ¿sí? Cuando decimos doctor de la Iglesia, porque muchas veces se habla de Galileo como si fuera un científico moderno en el siglo XVI. ¿Sí? Recordemos que el siglo XVI no se ha constituido, digamos, un Estado-nación, ¿sí? Digamos, son ciudades, pero que están al margen del feudalismo, pero, digamos, aún tiene poder, el poder feudal, los aristócratas y la Iglesia, ¿sí? No llamemos Estado-nación todavía, porque el Estado-nación aparece en el siglo XVIII, 17-18, digamos, ¿sí? Y que los alemanes lo autorizan en el siglo XVIII-XIX. Pero entonces, también Galileo vendría a desempolvar los textos paganos y los viene a ampliar
para tratar de escudriñar la gracia divina, así como lo hizo Kepler u otros, y que más adelante, digamos, va a ser anudado de otra manera después del pensamiento moderno, ¿sí? Galileo es un hombre de su época también, y el aporte no es que sea Galileo, sino que Galileo permitió, digamos, el puente entre los textos monopolizados por la Iglesia, ¿sí? Y lo que es la naciente burguesía, ¿sí? Si no existe la Iglesia, simplemente el pensamiento no se vectoriza, digamos, no hay un puente. ¿Listo? Asimismo, bueno, Galileo entiende que el experimentum, en tanto pregunta hecha a la naturaleza, ha de plantearse con un lenguaje especialmente matemático y geométrico, más allá de la experiencia del sentido común que caracterizaba la empiria aristotélica, en tanto contemplación. Y es menester ir más allá del simple observar lo que existe y que hay que saber formular la pregunta para que también se sepa descifrar y comprender la respuesta. En palabras de Coiré, es decir, aplicar el experimentum a las leyes estrictas de la medida y la interpretación matemática. Pero también con respecto al experimentum también hay que hacer unas precisiones. El experimentum en latín no es el mismo experimento que tenemos los modernos, ¿sí? Porque el experimentum es la investigación de la doctrina y no hay una representación físico-matemática vacía que permita investigar, ¿sí? O indagar el universo, ¿sí? Y también no hay leyes universales que permitan también fundamentar esa comparación. La palabra experimentum alude precisamente a la investigación de la doctrina, de qué manera la doctrina responde a las preguntas de la naturaleza, que eso es atípico de la Edad Media, que aunque en el Renacimiento, y el experimentum también tiene el mismo carácter de la empiría, o sea, la contemplación, la experiencia como contemplación, ¿sí? Es decir, no había el hombre medieval y el del Renacimiento no tenía una idea de intervenir en eso que existe como si fuera separado, sino era contemplado, ¿sí? Y por eso, digamos, cuando se plantea que la matemática termina siendo importante para entender la naturaleza, se hace es de manera posterior, ¿sí? Cuando las leyes del universo aparecen entre Galileo y Newton. Pero mucho más lo que sucede después del siglo XVII, ¿sí? Porque recordemos que la Revolución Francesa es importante, a pesar que la primera fue la inglesa. La Revolución Francesa permite literalmente decapitar a la aristocracia, decapitar la sociedad y decapitar precisamente esa cinta aristotélica presente en las instituciones sociales, ¿sí? Digamos, dominadas por la Iglesia y por el feudalismo. Y recordemos que la Revolución Francesa se cuida en decapitar, ¿sí? Ese es un legado de la burguesía, ¿sí? Y decapita precisamente porque configura otro tipo de sociedad, una sociedad que es la res pública, que es la causa pública, y la res pública es traída desde la República Romana antes del siglo I. ¿Sí? Recordemos que también Roma tuvo dos momentos, la República y el Imperio. Y los burgueses lo que hacen es tomar precisamente el concepto de república de los romanos, el concepto de polis, más conocido como ciudades-estado, a pesar que no significa eso, pero digamos, se puede entender así, que son estados autónomos, confederados. El concepto de polis y el concepto de república la toman los burgueses y crean otro tipo de sociedad organizada donde la soberanía es popular, digamos, ¿sí? No es dueña de los medios de producción, pero sí, el soberano no es el rey, ¿sí? Sino la soberanía está en el pueblo y por tanto las instituciones deben garantizar esa soberanía, que son los tres poderes que conocemos hasta ahora, ¿sí? Y que en Colombia están más refundidos, ¿sí? Y que está en manos de terratenientes y de inversionistas de megaproyectos, ¿no? Pero, digamos, los tres poderes que son autónomos son una garantía de la República Francesa, ¿sí? Y que Hegel y Kant teorizan de otra manera, ¿sí? Vemos ahí como tres momentos, tres sociedades, no, tres países, digamos, el inglés, el francés y el alemán, y que permite entender, digamos, el desarrollo de la modernidad y el desarrollo del capitalismo en la modernidad, ¿sí? Porque los ingleses, digamos, tienen una revolución primaria, digamos, y anticipan, digamos, el capitalismo, que es lo que estudia Marx después. Los franceses llevan a cabo una revolución efectiva,
porque los ingleses hacen una, algunos dicen que es una revolución poco cruenta, o sea, casi no hubo muertos. Y no es, porque no es que tenga por qué haber muertos, pero sí no un cambio de sociedad, ¿sí? Y prácticamente los burgueses conviven y conviven con la aristocracia hasta el día de hoy, ¿sí? Mientras que en Francia sí hubo una decapitación de la aristocracia y la creación de la sociedad es la que va a permitir, digamos, la expansión a estas tierras, ¿no? Bueno, entonces también hay que afinar un poco esto de las traducciones del concepto de la palabra experimentum, de experiencia, de empiría y experimento. El experimento que lo trae Boyle, digamos, el experimento implicaría una distancia del sujeto y el objeto, ¿sí? Que es crear un modelo de naturaleza para poder explicarlo a partir de las leyes que conoce, que son las que son derivadas de la física en primera instancia. Bueno. ¿Cuánto tiempo dijimos? Son las 3:10. Que hasta las 4 nos tenemos que ir a las 4. Sí. Para dejar 10 de preguntas. Bueno. Media hora. Entonces recordemos que la modernidad se constituye como un sistema de campos de objetos, calcular planificable, y que es derivado precisamente del hombre que separa la naturaleza y de la historia, y digamos eso permite construir la representación. Y estamos hablando que no son las ciencias naturales, sino también las ciencias históricas del espíritu. Son más tardías estas últimas, pero digamos, viene a ser como la ciencia en su plenitud, digamos. Pero en el Renacimiento, en cambio, el Renacimiento y la Edad Media, el Renacimiento es como un interregno, digamos, ¿sí? Y la Edad Media tiene una síntesis que es aristotélica y que es la manera como se concibe la realidad y lo existente en ese momento, y cuya ciencia, la teología, no puede dar otra, pero hay ciencia, ¿sí? Y ese marco de la ciencia tiene unas instituciones, que son las universidades, y tiene instituciones, que son la iglesia, que permiten que pensadores de su época, ¿sí? Sirvan como caballo de Troya, que permite que la ciencia se enriquezca. Moderna, ¿no? La ciencia moderna puede explicarse desde su época, no comparando con otras épocas. Pero sí uno ve una suerte de legado de la iglesia, no en el sentido de promocionar la ciencia, pero sí de garantizar un saber que se va a transformar radicalmente, pero es la ciencia, la iglesia y su rigor la que permite, digamos, transmitir un rigor. Por ejemplo, el mecanismo, por ejemplo, que tiene la ciencia naciente, no es un mecanismo, los griegos no tenían una suerte de mecanismo, sino eso es legado de la concepción de que Dios ha construido el mundo, ¿sí? Como una máquina, y sus engranajes pueden ser estudiados por el hombre, ¿sí? En ese mismo orden, digamos, Descartes habla del hombre como una mecánica, ¿sí? Y las investigaciones plantean el hombre en esa mecánica, que después va a ser desarrollado con la física y la matemática, pero el mecanicismo es legado del cristianismo, ¿sí? El mecanismo no es surgido de los griegos, sino de los cristianos. Y lo mismo el rigor de investigación también lo tiene la iglesia, que es transmitido en unas élites también burguesas, que son investigadores de la que va a fundar la ciencia moderna posteriormente. Entonces, en cierta manera se plantea de qué manera, ¿sí? La ciencia moderna es efecto de, ¿sí? Y que de cierta también podemos decir de manera anticipada también que el lenguaje que es, digamos, que es de élite, que el latín, por ejemplo, el latín escrito, termina impregnando el lenguaje si no de la física, de la biología, también como una élite. O sea, solo la élite científica entiende el latín, en tanto que nombra aquello de a su manera, y por tanto, digamos, hay una suerte de concepción de élite que tiene la ciencia moderna, que es legado precisamente a la jerarquía eclesiástica, ¿sí? Mucho más amplia, por supuesto, pero... Bien. Hemos planteado que el occidente europeo comienza a moverse con la inserción de la filosofía griega, que es otro aporte, porque lo que hace la Edad Media es la filosofía griega prácticamente desaparece por las avanzadas romanas y las avanzadas cristianas. Y los que salvaguardan el pensamiento griego son los árabes, ¿sí? El mundo europeo, nosotros le debemos a los árabes, porque los árabes lo que hicieron fue mantener, salvar
proteger el pensamiento científico y el pensamiento filosófico griego, y ellos no lo repiten sino lo desarrollan, ¿sí? Hasta el siglo XII. Y ese pensamiento es el que se filtra a los europeos, porque los europeos realmente no tenían mucho de ciencia en el siglo XII-XIII. ¿Sí? La concepción, por ejemplo, es muy corta, muy poca, y precisamente la higiene también es no muy agradable, que digamos. ¿Sí? Pero en el siglo XIV, la Edad Media, en la Edad Media, media población europea se desaparece por la peste negra, y la peste negra tiene su origen precisamente por la inmundicia de las redes sociales en Europa. Algunos plantean que la peste bubónica venía del Asia, ¿sí? Por los barcos. Pero, digamos, si uno indaga, por ejemplo, la higiene y la ciencia médica en la Edad Media, la ciencia médica no curaba, sino precisamente prácticamente mantiene precisamente el calor de los cuerpos, y el calor de los cuerpos hay que mantenerlo en tanto menos se bañe, ¿sí? Y eso es legado cristiano también, ¿sí? Porque los romanos allá todos los días, hacían reuniones en los baños y tienen acueductos alcantarillados, y los cristianos lo que hicieron fue despreciar todo lo que tiene que ver con el cuerpo, porque el cuerpo es pecaminoso, a tal punto de que los aportes de Galeno son tomados a lo cristiano, que es el desprecio al cuerpo, ¿sí? Es un despojo pecaminoso, pero también tendría que ver con la higiene, ¿sí? El desprecio de todo aquello que toca el cuerpo, a tal punto de producir esa gran... Solo con el descubrimiento de Harvey de la circulación de la sangre, que es oxigenar la sangre, aparece de manera tardía, precisamente que las ciudades también deben ser limpias y oxigenar, ¿sí? El lenguaje de la ciudad toma las palabras de la circulación, la avenida, la circulación, las arterias, ¿sí? Son un lenguaje que se trae de Harvey, que rompe el concepto, ese concepto médico que tenía de conservar los cuerpos, el calor de los cuerpos, y pasa a decir que precisamente la circulación es el que mantiene oxigenación de la sangre, y eso se revierte en la manera como construyen las ciudades, ¿sí? En Francia, por ejemplo, se aprende de eso y se empieza a oxigenar lo que hay porque era lleno de mierda por todas partes, ¿sí? O sea, Patrick Siskin en el libro El perfume al principio describe cómo es ¿sí? el paisaje aromático pero digamos bueno, hay otras cosas. Entonces los árabes, entonces en el siglo XII, los árabes, digamos, entran porque los cruzados invaden el mundo árabe, y el mundo árabe se les mete por la península ibérica, porque eso es árabe hasta el siglo XVI, que la contrarreforma saca a los moros, y precisamente permite que los monjes, al no poder tener la avanzada de esos textos, ellos lo que hacen es monopolizarlos, leerlos, copiarlos, ¿sí? Y de esas lecturas, esas copias, los únicos que tienen acceso son los doctores de la iglesia, y por tanto doctores de la iglesia como Galileo tienen acceso en la Universidad de Padua a esos textos, ¿sí? Por ser doctor de la iglesia, ¿sí? Porque si fuera un científico moderno simplemente no estuviera en esa universidad, ¿sí? Entonces, si uno entiende un poco esa lógica, uno dice, sí, la iglesia también favoreció sostener esos textos, copiarlos, mantenerlos, a pesar de destruirlos en otras partes. También Humberto Eco recrea esto en El nombre de la rosa, cuando aparece la poética de Aristóteles. Porque también está toda la concepción de lo pagano, la única historia que existe es la sagrada, la historia de los pueblos no puede existir. Bueno, entonces, lo mismo es el vacío, ¿sí? El vacío también es importante. Entonces, hemos planteado que el occidente europeo comienza a moverse con la inserción de la filosofía griega mediante las traducciones árabes. Asimismo, con la introducción de la noción del vacío, el al-sifr. A pesar de no haber sido desarrollada, viene a sumarse a los elementos que poco a poco se anudarán a la revolución epistemológica que anticipa la modernidad, así como el golpe de muerte de Dios. ¿Por qué el vacío? Porque el vacío viene del árabe al-sifr,
Yo no sé árabe, entonces me estoy parando, lo escribí en latín. Pues claro que es las pocas veces que me van a levantar para escribir español. Para justificar la traía el tablero. ¿Qué? Para justificar. La traía el tablero. Sí, para justificarlo. ¿Ves? Al-Sif. Al-Sif. Al-Sif en árabe significa el vacío. Y esto va a tener una nominación en el cero, ¿sí? Y una numeración de esto. Al-Sif entra en 1937 en Francia, en París, y un obispo llamado Etienne Pompier lo legisla. Este vacío. Ese vacío no lo legisla para introducirlo a la iglesia, sino también es para conmutar las penas en la tierra y que no sean castigadas en el más allá. ¿Sí? En el siglo XII-XIII aparece la conmutación de penas, salvándolas con ducados o con actos y acciones y oraciones en las iglesias, ¿sí? Porque antes de esta época los cristianos estaban condenados a pagar sus culpas en el más allá, pero a partir de esta época es posible pagar los pecados con ducados al cardenal, que eso también lo denuncia Lutero después y también lo escribe el Divino Márquez en sus textos, ¿sí? De qué manera, digamos, los pecados son convalidados con número de Padres Nuestros y Ave Marías, y también con ducados al cardenal o al obispo, ¿sí? Pero se puede contar. Lo novedoso es esto, es contar, ¿sí? Algo que tiene un carácter que es de creencia, ¿sí? Pero se empieza a contabilizar, ¿sí? En el siglo XIII. Ya después el cero va a ser utilizado por la burguesía de una manera eficaz después del Renacimiento. O en el marco del Renacimiento, ¿sí? Porque ellos sí cuentan, ¿sí? Y lo saben contar bien, ¿sí? Porque la burguesía entra a las universidades, los feudales no entran a las universidades, al menos los caballeros no entran a las universidades porque dicen que son cosas de mujeres, y las mujeres no existen en la Edad Media. Son brujas, objetos de transacción, ¿sí? Y cuerpos pecaminosos y tentadores, ¿sí? Si no ve la mujer en la Edad Media, ¿sí? Los que quieran revisar eso, George Duby en Las mujeres del siglo XII, ¿sí? Donde él plantea la concepción de la mujer. Los Octavio Paz tiene un texto chévere que es La Doble Llama, ahí también se esposa esto de la mujer en el Amor Cortés, ¿sí? Que las dos únicas mujeres que existen como referencia, la puta Eva y la Santa María, ¿sí? Santa María es santa porque no se lo da el maligno, sino se lo da el benigno, y por tanto un maligno que lo da el benigno se merece ser santa, que eso también se discute, creo que en el Concilio de Trento, ¿sí? Y la existencia del alma de la mujer en el Concilio de Trento, ¿sí? Pero la Santa María me puedo equivocar, porque Santa la Virgen María, ¿sí? Porque es un objeto del maligno en principio, pero concebido sin pecar, por tanto tiene una relación con el benigno y no con el maligno. Bueno, entonces, ¿dónde voy yo? Perdí. En el cero. Entonces, digamos, si bien el siglo XIII no tuvo efectos del cero, al menos un poco en la contabilidad de los pecados, sí tiene un efecto posterior, o sea, entra y sobre todo en la concepción de lo infinito, lo absoluto y lo incondicional. Ahora bien, los fundadores de la ciencia moderna, en este caso Galileo, debieron destruir un mundo y sustituirlo por otro, es decir, debieron promocionar el cambio estructural de una manera de pensar, de construir el mundo, revisar sus conceptos, considerar a su vez el ser de un modo nuevo, elaborar un nuevo concepto de la ciencia y sustituir el sentido común por otro que no tiene nada de común, a saber, el lenguaje matemático. Porque la física aristotélica es una física del sentido común, de la contemplación, ¿sí? Se mueve el sol porque se ve verlo, se ve moverse. Y por tanto, digamos, es un movimiento natural. Si se detiene el sol, ubicando como centro, es un movimiento violento, ¿sí? En la física aristotélica.
Sí, o sea, si uno contrasta la creencia cristiana con Aristóteles. Y por eso, digamos, Aristóteles más que Platón vienen a configurar de una manera mucho más eficaz en la escolástica del pensamiento cristiano. Entonces, el cambio consistió en la geometrización del espacio porque era necesario sustituir la concepción del cosmos cualitativamente diferenciada y concreta por una homogénea, extraída de la geometría euclidiana. Es decir, la manera para poder estudiar las cosas matemáticamente era menester quitar las cualidades, introducirla en el espacio geométrico euclidiano y homogeneizarla universal. ¿Sí? Por tanto, ya es posible comparar un hombre con un animal porque se puede abstraer en dos unidades. ¿Sí? Mientras que en la Edad Media no era posible. O sea, la físico-matemática no es posible que aparezca en la Edad Media porque todo es diferenciado y todo es hecho a su medida por Dios. Y por tanto todo es diferenciado, nada puede ser comparado, todo es completamente diferenciado, por eso es jerarquizado. Y los que hemos leído la Biblia, pues uno lo ve claramente. ¿Sí? De qué manera lo pone cada cosa la pone en su lugar y no se remueve de ahí. ¿Sí? Bueno. Esto tiene como implicación la geometrización de la naturaleza y por ende de la ciencia. Esto exigió Galileo y más adelante a Descartes suprimir la noción de cualidad y de subjetividad, y en esto tenía razón Aristóteles, ya que no se puede deducir la cualidad ni la subjetividad contando con el rigor matemático. Un rigor matemático, un rigor físico-matemático, es diferente a la matemática a la físico-matemática. ¿Sí? La físico-matemática implicaría el vaciamiento del espacio. ¿Sí? La matemática antes es cualitativa. ¿Sí? Y la matemática se enseña en esos tiempos, en estos lugares, en esta universidad, es una matemática pasada por el Círculo de Viena, ¿sí? Que plantearía el fundamento de la lógica matemática con tres principios: el principio de identidad, el principio del tercero no excluido y el principio de no contradicción. Pero la matemática antigua es una matemática cualitativa, ¿sí? Cada una en su momento, ¿sí? Y la físico-matemática permite vaciar lo matemático, ¿sí? A partir de la geometría euclidiana. Por otra razón, tanto Galileo como Descartes, no obstante el sujeto de este último, las expulsan del ámbito de la naturaleza y de la ciencia, o sea, la cualidad y la subjetividad. Se puede decir que este sujeto cartesiano se construye con los vestigios de su expulsión, porque Descartes entonces es un sujeto moderno, pero el sujeto moderno no entra a la modernidad. ¿Sí? El haber destituido el cosmos abrió la posibilidad de desarrollar la astronomía heliocéntrica sobre la geocéntrica. Pero recordemos que no solo es el pensamiento, estamos hablando de una sociedad burguesa que está teniendo un desarrollo importante en términos económicos y de pensamiento con las transformaciones sociales que vienen de suyo en las ciudades. ¿Sí? O sea, eso no es simplemente el pensamiento que cambia, sino también la confrontación que tiene la escolástica, la aristocracia, en ese orden, la aristocracia con la escolástica, y un saber nuevo, el Renacimiento, con la burguesía. ¿Sí? Y eso tiene como resonancia precisamente las revoluciones. Bueno. La solución del problema astronómico exigió una física nueva, que a su vez sostuviera una solución filosófica, ya que este cambio no era simplemente introducir el empleo de las matemáticas en la física, sino en la estructura de la ciencia, y por lo tanto en la del ser. Para Galileo, el ser se matematiza y declara que el libro de naturaleza está escrito en caracteres geométricos. Es de notar que el avance de la física desde los tiempos de Galileo hasta Newton le dan un toque de accesibilidad al mundo, pues introduce el instrumentum soportado por las leyes físico-matemáticas. No sería difícil contagiarse con el ánimo de Galileo cuando habla de lo que vio por primera vez en aquella inmensidad que cantó otro de la gracia divina. Galileo no imaginó que con su recién inventado instrumento agujereaba con insignificantes matemáticos el misterio del Señor. Ya las bellas y pulidas superficies y formas de los astros son rayadas por el punzón significante de la nueva ciencia que apunta a la huella de su paso. La luna está por doquier recubierta por enormes prominencias, profundas hendiduras y sinuosidades. Recordemos que Spelpichilum fue el que creó Galileo, y es el telescopio y el microscopio los hace con cálculos ópticos, que es la primera vez porque antes eran por
aberración de cristales y por ensayo de error, ¿sí? Los catarejos. Mientras que el Pepicillum sí tiene un cálculo, sí él calcula las lentes del Pepicillum, del telescopio. O sea, ya hace uso de un cálculo óptico matemático, pero vacío. Dice Galileo, la luna está por doquier recubierta por enormes prominencias, profundas hendiduras y sinuosidades. Con la invención del Pepicillum se inicia una nueva fase de desarrollo de la ciencia que se puede llamar instrumental. Esta fase instrumental de la ciencia marca de una manera contundente los rumbos de la ciencia y la técnica moderna. Asimismo, la noción de infinito, en tanto posible introducida por Galileo en la Carta Ingoli, queda suspendida como huella que servirá como enjambre de los significantes que poblarán la atmósfera. Y fue Descartes quien anudó retroactivamente esa huella. Cabe anotar la relevancia que tiene la noción de infinito en la obra cartesiana. Pero no fue Galileo sino Descartes quien formuló los principios de la nueva ciencia. El ego cogito ergo sum es un conjunto vacío que articula el ser y el pensar con el yo, que por el mismo hecho de pensar le da un giro a Dios, ya que es mutado por el Dios de Descartes, es un Dios matemático. Porque el infinito, recordemos que el cero entra en la Edad Media, pero el cero, digamos, el cero hacia adelante o hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Plantea lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande. ¿Listo? El concepto de infinito viene a ser un problema real porque se plantea la relación del universo con ese infinito, ¿sí? Y esto riñe con el mundo jerarquizado por Dios, que es lo contrario, es finito, ¿sí? Y cualitativamente diferenciado. Mientras que este plantea el problema de lo cuantitativo. Recordemos también la discusión que hay entre Newton, entre Leibniz, entre Descartes, Spinoza, Pascal, ¿sí? Entonces es una historia que después se tendrá en cuenta. Pero en principio, digamos, porque lo cualitativo aparece en el final del siglo XIX, principio del XX, con la física cualitativa usando la topología, ¿sí? Porque la geometría es insuficiente, ¿sí? Bueno, entonces Descartes. Entonces dice, el Dios de Descartes, porque Descartes, cuando entra, Descartes no es escolástico, algunos dicen que es el último escolástico, ¿sí? Algunos dicen que Pascal es el primer moderno, pero Descartes, digamos, con las meditaciones metafísicas, que son bonitas, ¿sí? Él tiene los cojones de cuestionar su verdad, la verdad que lo sostiene, y permite pensar y llegar a la certeza de que es el hombre que piensa, a pesar que el hombre que piensa es un legado divino, ¿sí? Uno ve eso en Descartes. Pero Descartes, digamos, entra en la discusión también de la infinitud y dice, la infinitud es divina, y él dice que él puede demostrarlo con las matemáticas, ¿sí? Entonces demuestra la infinitud de Dios con las matemáticas, o sea, mata realmente a Dios, ¿sí? El cual no simboliza más las cosas que creó, sino es un Dios de la demostración que respalda el pensar en tanto excepción del cuerpo, pues este último está inserto en las coordenadas de extensión y movimiento, mientras que el alma es una mente pura, capaz de pensar y dimensionar la idea de Dios en tanto infinito. Entonces, se hablaría de un res cogitans, ¿sí? Adimensional y un res extensa tridimensional, ¿sí? Por supuesto, eso va a tener también unos efectos también en la concepción de hombre que otros, como Freud, van a desmontar. Es decir, que el cuerpo no hay una suerte de separación entre cuerpo y alma, sino el cuerpo es psíquico, el cuerpo termina por lo psíquico. Y rompe esa dicotomía que es cristiana. Porque los cristianos son los que plantean una ruptura de la ética griega entre psique y soma. Los griegos no mantenían la separación, sino era dialéctico. Y los cristianos lo que hacen es romperla y plantean una oposición entre un cuerpo pecaminoso, maligno, tentador, y el alma que es divina y puede plegarse, ¿sí? Eso resuena en la modernidad en tanto res extensa y res cogitans, ¿sí? Que tienen la misma dicotomía, pero planteando después con Kant la razón. Pero digamos, ya después con Marx, por ejemplo, considerando lo de Hegel, plantea un hombre que es histórico y que no está separado
que su cuerpo no es un organismo, un cadáver viviente, sino que ese cuerpo también está historizado. Y Freud y el desarrollo que tiene el psicoanálisis. Newton, por su parte, propone una teoría la cual pone a la naturaleza como lo que es necesario tomar como conexiones de fuerzas previamente calculables y por tal se establece el experimento. Recordemos ya lo que hablamos antes de Newton, ¿sí? Newton no es un hombre aséptico, tampoco es un hombre que es científico moderno, porque algunos plantean que es el último alquimista, ¿sí? Y uno puede ver la obra de Newton precisamente. Él leía el libro de Daniel cuando encuentra las leyes de la naturaleza, esa es la ley de la gravedad, y vemos también la fuerte influencia que tiene la burguesía, los navieros, los comerciantes, y además los comerciantes están poniendo en telejuicio el saber legado o sea, el saber como una salida importante, porque los navieros, al conocer algunos no estudiosos que tienen más dominio sobre las navegaciones que los mismos sabios, y los navieros exigen el empleo de la mecánica, y la mecánica, por eso yo decía anteriormente que la mecánica tiene relación con la mecánica divina, y también permite también la relación que tiene la investigación de Newton con esa exigencia de los navieros y los comerciantes, ¿listo? Que ya hablé anteriormente de eso. Ya esta vez apoyado, entonces, aparece el experimento, pero esta vez apoyado por la física matemática. En este punto, recordemos que el experimento, algunos plantean que el experimento como si fuera vital en la ciencia. No, el experimento es un cotejador. El experimento es un cotejador entre lo singular del universo y las leyes universales. ¿Sí? Y el experimento permite crear un modelo que permita cotejar eso singular con las leyes universales. O se recuerda las leyes universales o plantea una excepción a las leyes universales. ¿Sí? Por tanto, el experimento ni el método se puede hablar como cruciales en la ciencia, ¿sí? No son, más bien son cotejadores. ¿Sí? Porque muchas veces se pone el método como si fuera la ciencia, y la ciencia no es eso. La ciencia es un proceso donde el método es parte de ese proceso, y lo mismo experimento. Porque no, en otros campos el experimento no es posible, ¿sí? El asunto de los agujeros negros no creo que sea experimentable, y por tanto hay un cálculo matemático, teórico, que permite hacer cálculos en la física de este momento. Ustedes miran, ustedes son más avisados en eso que yo. Pero la discusión teórica ya no se trata, la honestidad científica no está en la prueba, ni en la probabilidad, sino está en la falsación de las teorías. ¿Sí? Bueno. En este punto declina lo que iluminaba la gracia divina a la que aludía Galileo, pero recordemos que esa gracia divina no cae porque sí. Lo que pasa es que los liberales, ¿sí? los radicales liberales exigen, ¿sí?, que la iglesia se separe de todo aquello que implicaría el ordenamiento de un nuevo estado, de un nuevo orden. ¿Sí? Pero esa gracia divina es sostenida por los puritanos, ¿sí?, en una discusión que era política, religiosa, pero también científica. Por eso Newton era un puritano conservador, ¿sí?, y estaba en las sociedades puritanas conservadoras. ¿Sí? Y plantea precisamente que sí, el pensamiento es aséptico, ¿sí?, pero no tiene nada que ver con lo político, para que esta física fuera empleada con los radicales. ¿Sí? Estos elementos permiten la... Entonces, en este punto declina lo que ilumina la gracia divina a la que aludía Galileo en su carta a Noli. Ya el apoyo es la ley de gravedad y de la inercia. Estos elementos permiten el nacimiento de la ciencia moderna como primer acto de la muerte de Dios, en tanto que Descartes lo toma para respaldar la demostración matemática del cogito, o sea, del pensamiento. Corte esencial para la modernidad, ya que se prepara el camino no solo de la ciencia, sino también de la técnica moderna. Ese es otro asunto también que Heidegger trabaja. Porque la técnica moderna no son los dispositivos, es la posición del hombre frente a los dispositivos. ¿Sí? Y lo que llama atención Heidegger con respecto a la técnica moderna es que la técnica moderna hace uso de la ciencia para transformarse a sí misma. Pero el hombre moderno está compelido a provocar y producir energías, acumularlas sin límite. Y por tanto, es lo que llama la usura, la manera que el hombre moderno, a partir de la ciencia, ha hecho a la naturaleza una sección de servicios, ¿sí?, la cual puede ser explotada, ¿sí?, para estas energías. ¿Sí? Es decir, que esta técnica moderna no es simplemente los dispositivos, sino la postura del hombre frente a los dispositivos, que es la eliminación de todo aquello que exista para acumular capital o acumular energía.
pero eso será en otra cita, bien sea en las cafeterías o bien sea en mis cursos o en otros pasos si Reño me lo permite. Entonces, corte esencial para la modernidad, ya que se prepara el camino no solo de la ciencia, sino también de la técnica moderna, pues lleva en su seno la esencia de lo que va a caracterizar el divorcio entre la técnica artesanal y la técnica moderna. Que hay un divorcio supremamente importante, porque la técnica artesanal tiene en consideración las leyes, el movimiento de la naturaleza y los tiempos de la naturaleza, no la obliga ni la exige, la conserva y la protege, mientras que la técnica moderna lo que hace es exigirle a través de los insumos científicos para extraer energía, repito, hasta la muerte, hasta la destrucción total. Que eso hay que verlo con mucho cuidado, sobre todo en los tiempos de la economía naranja, ¿no? ¿Sí? Donde la cultura del arte no es simplemente las industrias culturales, sino es la eliminación de todo pueblo, es su soberanía para el mercado. ¿Sí? Que la destrucción de toda aquella historia de cada pueblo va a ser vendida a las multinacionales. ¿Sí? Eso también con el efecto, por ejemplo, el impacto, digamos, en la naturaleza, ¿no? Uribe hace como 2 semanas decía que estaba en discrepancia con la protección de parques porque le impedía a los industriales invertir. ¿Sí? Entonces, eso no es gratuito, eso no es simplemente el político cínico, sino estamos hablando de que la ciencia aporta eso si no se piensa el lugar que tiene él en la historia. ¿Sí? Y eso le compete mucho a la física, que es lo que denuncia también Newton. ¿Sí? Yo quisiera como leerlo, ya por último leer la frase de Newton, de Einstein. Con este golpe contundente se puede decir que el resurgimiento de Platón es la revancha que le negó a principios de la Edad Media. No quiero explicar eso porque es más largo. Bueno, entonces yo dejo ahí, ¿sí? Ya al tipo de Newton dije que no cansaba, pero yo quiero leer el párrafo de Einstein. Que Einstein es un físico, ustedes saben que es físico. Y no es cualquier personaje de aquellos que plantean que el marxismo es una teoría mandada a recoger. Escuchemos a Einstein. ¿Sí? Él manejaba el material histórico. ¿Sí? Y dice, se puede decir que con Einstein, en una de sus notas titulada ¿Por qué el socialismo?, donde expone con un conocimiento amplio sobre este modo de producción, al cual define, comillas, que tendremos que guardarnos muy bien de otorgar excesiva validez a la ciencia y a los métodos científicos cuando están en juego problemas humanos. En tanto que el hombre no es una criatura aislada y autónoma, todo lo contrario, hay una relación necesaria con la sociedad. Para el ser humano individual, el concepto abstracto de sociedad significa la suma total de relaciones directas o indirectas con sus contemporáneos y con todos los integrantes de las generaciones anteriores. El individuo está en condiciones de pensar, sentir, luchar y trabajar por sí mismo, pero en su existencia física, intelectual y emocional depende tanto de la sociedad que es imposible pensar en él o comprenderla fuera del marco de aquella. La sociedad abastece al hombre su comida, su vestido, un hogar, las herramientas de trabajo, el lenguaje, las formas de pensamiento, la mayor parte de los contenidos del pensamiento. La vida del hombre es posible a través del trabajo y de los logros de millones de personas del pasado y del presente ocultas en la simple palabra sociedad. Punto. Y el desarrollo que él hace después de eso es Marx. ¿Sí? Estamos hablando de Einstein, no estamos hablando de un político, de un partido, estamos hablando de un político en el marco de la física. ¿Sí? 4 años después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Dejo ahí, ustedes me preguntarán. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Preguntas, profesor? ¿Qué más, maestro? Hola, ¿cómo digo? Bien. Bueno, Profesor hasta ahora. no, yo siempre le digo a todos así, no os preocupéis. No, De todos los que veo que están así ensayallinados. Maestro, bueno, respecto a lo de Einstein, me gusta que al final lo aclaraste un poco y es que lo dijo 4 años o 3 años después de la bomba. Seguramente antes de eso no tenía esa mente. Es decir, el hombre
de una mente científica convencional, tradicional, que es que a veces el científico cree que no tiene nada que ver con la sociedad y que está ya encerradito en un laboratorio haciendo no sé qué cositas, ¿sí? Y creo que a posteriori de la bomba, el hombre, después de semejante error, que reconoce públicamente, entonces reflexiona respecto a esas ideas y tal vez tome ese camino. Eso, digamos, por ese lado. Y bueno, respecto a lo de la historia de la Edad Media y eso, que estaba muy interesado en la charla por eso, lo que resulta que yo trabajo en la clase de epistemología de la física. Y pues obviamente yo llevo eso un proceso histórico así largo, de vieja data, desde la antigüedad, y vamos en la Edad Media, casualmente. Digamos, chévere lo de lo que produce la Edad Media y hablando del Renacimiento, sino que a veces yo siento que sí es una versión muy de Coiré, precisamente, como muy de Alexander Coiré, la versión de que como que en el Renacimiento ¡prum!, tocó derrumbar todo para poder volver a armar todo. Y nosotros, bueno, en la clase, en el proceso que hemos llevado, por supuesto es una reflexión con los muchachos y lo que hemos leído, de alguna manera concluimos que no necesariamente es así, que realmente es muy raro que un evento histórico tenga que matar todo como para volver a empezar, que evidentemente debe estar impregnado de algo anterior. Y en ese proceso encontramos unos personajes interesantes, seguramente yo creo que después con calma podríamos hablar de ellos. Pues bueno, encontramos a Grosseteste, lo del criterio de la navaja de Oca. Hay uno que no conocía, que por aquí tengo escrito, que es tal Brad Guardin, que es como interesante ese personaje y que nos hacía pensar un poco en que, obviamente eso sí es idea mía, ¿no? Por supuesto no puedo decir que tenga la fuente que diga eso, y es que a veces los tipos del Renacimiento, en ese proceso de cambio, hay obviamente eso no existe en la época, el proceso de violación de derechos de autor que se va. En el sentido de que, como tú dices, hay muchos que tienen acceso a una documentación que no tiene todo el mundo y pueden leer Al-Khwarizmi, Al-Batani, bueno, un sinnúmero de personajes árabes también, y cómo esas ideas que aparentemente son novedosas en el momento, pues no lo son tanto, y realmente vienen de unas problemáticas previas. Entonces a mí me parece interesante de pronto que sería interesante ver una versión un poco alejada de la versión de Coiré, que generalmente es muy en el Renacimiento, cortamos, y obviamente es un proceso que está abierto, ¿no? Discusiones de historia de la ciencia, de filosofía de la ciencia, de justamente si el Renacimiento es el boom que se cree que es, o realmente es una consecuencia de un efecto de la Edad Media que se va prolongando en el tiempo. Pues yo planteaba no que hubo destrucción de la cinta aristotélica en el Renacimiento, sino se necesitó la destrucción de la cinta aristotélica, y eso es posible en el marco del siglo XVI al siglo XVIII, y lo anulan las revoluciones. Porque digamos hay una cosa muy particular con el Renacimiento, porque el Renacimiento no es simplemente de las ideas, porque recordemos que la burguesía, y es importante verlo eso, sobre todo en la cuarta revolución industrial que estamos generando Klaus Schwab en este momento en el Foro Económico Mundial, que eso hay que tener muchas pilas con eso, porque ese monopolio de la tecnología digital. Cuando uno piensa eso, uno está hablando de la tecnología digital, está hablando del instrumento de trabajo, ¿sí? Y el desarrollo del instrumento de trabajo. ¿Sí? Hay una cosa que dice más importante, quiero nombrarla en el Manifiesto Comunista. Él dice que más o menos, decía que la burguesía no puede sostenerse sin la transformación de los instrumentos de trabajo, que van a causar cambios en las relaciones de producción y en las relaciones sociales. O sea, la tecnología, digamos, la técnica moderna es un desarrollo, digamos, de la posibilidad de la creación de máquinas que vectoricen la fuerza, ¿sí? Y no es posible sin ese cambio de pensamiento, ¿cierto? No estamos diciendo que la técnica sea un proceso, la técnica moderna va marcando qué está pasando, digamos, ¿sí? Porque en la Edad Media, por ejemplo, el feudalismo, los feudales son los que tienen los medios de producción, y no los simples ni los siervos, ¿sí? Los siervos están por fuera de la historia, ¿sí? Y cuando las ciudades se crean, las villas, los burgos, hay un desarrollo económico disímil, que es un desarrollo económico liberal, ¿sí? Liberal en términos de la economía libre del andamiaje
rural, que era la expoliación y los robos a otros pueblos, y la riqueza era precisamente la confrontación y en el robo. Mientras que el comercio era otra cosa. Los artesanos están en las ciudades y las villas, lo que las 7 ciudades, en el siglo XII-XIII. O sea, por excelencia, por ejemplo, Notre Dame es importante, la quema de Notre Dame es importante porque marca la ciudad de París, ¿sí? Y el marco de la economía en el siglo XII-XIII. ¿Sí? En el resurgir, por ejemplo, de la economía, porque en el siglo I era fatal porque hubo gélidos y gélidas y había pérdidas en la agricultura. Ahora, nombro eso ¿por qué? Porque las ciudades son pequeñas, no tienen ninguna incidencia en el siglo XII, XIII, XIV, XV, pero la burguesía se está enquistando y está como convirtiendo en una clase medianera, digamos, que no tiene poder político ni económico, pues pero no tiene poder político e ideológico, tiene poder económico y aparte de eso está adquiriendo un saber que adquieren las universidades, ¿sí? Es importante eso. Ahora, por tanto, no son los intelectuales feudales los que pueblan las ciudades, son intelectuales burgueses, comerciantes e hijos de comerciantes, ¿sí? Estamos hablando de lo más fundamental del capitalismo, que es la burguesía comercial, ¿sí? Que son intercambios, ¿sí? Marco Polo, por excelencia, en el siglo XII, compró cosas baratas, las vendo caras, traigo las noticias de otros mundos en los pueblos y traigo un saber diferente en los pueblos. Ahora, las ciudades, por ejemplo, empiezan a tener más poder económico, ¿sí? Y la burguesía tiene poder económico y está creando un pensamiento nuevo. Y es disímil al pensamiento medieval, ¿sí? Por tanto, digamos, el Renacimiento vendría a ser la anticipación del poder ideológico del pensamiento de la burguesía, ¿sí? O sea, el hombre en el pensamiento se está dando cuenta que piensa por sí mismo. Por eso Pico Pirandola habla de la dignidad del hombre, dice, hay dignidad en tanto que el hombre piensa por sí mismo, ¿sí? Pero no tiene una filosofía supuestamente fuerte, ¿sí? Pero también están, repito, las navegaciones, ¿sí? Está Vasco de Gama, está Colón, está todos los personajes que no fueron financiados por los reyes, no financiados por los bancos y por los bancos y los comerciantes, ¿sí? No fue por comerciantes en primaria, que fue financiado ¿por quién? Por la reina y el rey, ¿no? Si uno lee la historia de los Austrias, por ejemplo, de Lynch, que son 2 tomos, uno ve que no fueron fueron los bancos, los comerciantes, los intermediarios, ¿sí? Es decir, los que estaban acudiendo capital económico, financiero, que era muy incipiente, ¿sí? Pero eran los comerciantes, burgueses. Por tanto, hay una especie de caída de la síntesis aristotélica, porque lo que está sosteniendo el hombre burgués es otro pensamiento. No lo está destruyendo. Porque aquí prácticamente es un recorrido rápido, digamos, porque Galileo es del siglo XVI, al margen del siglo XVI, porque realmente recordemos que está Leonardo da Vinci, un resurgir del pensamiento, la radiación del pensamiento del humanismo en toda Europa, y tiene resonancia en la Revolución Inglesa. O sea, lo que pasa en Italia tiene efectos en la Revolución Inglesa, con John Locke, Newton, todas las personas. Y después en la Revolución Francesa. Ahora, entonces no es Poiré, es Marx. O sea, no es simplemente es que nos destruyó y vamos a destruir los... No, un momentito, es que hay 2 poderes económicos fuertes, ¿sí? Que están en contienda, ¿sí? Y la burguesía está teniendo poder económico en las ciudades. Eso más adelante se ve en la Revolución Francesa con más claridad. La Revolución Francesa lo que hace es decapitar, literalmente destruir un pensamiento previo. Lo destruye porque en París sacan a los jansenistas, a los galicanos, a los jesuitas, los sacan de los colegios y los trabajos dan clases en los colegios, teniendo las noticias del hombre empírico matemático, ¿sí? Pero no es un hombre creado por Dios, es un hombre que es totalmente diferente. Lo mismo la concepción de sociedad, de la destrucción sí se hace, y tiene que hacerse, se llama revolución. Se llama Revolución Francesa, más propiamente, a pesar que la Revolución Inglesa fue previa, ¿sí? Y la estadounidense también. Pero la que tiene más resonancia en términos del pensamiento, que es con claridad, es la Revolución Francesa. Entonces, Poiré sí lo plantea, pero él habla todo el tiempo en la transformación del pensamiento, ¿sí? Pero en términos materiales, recordemos que hay la guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años, todas las pierde la burguesía. Pero la Revolución Francesa no la pierde. Y además es el primer ejemplo de la revolución y lo que hace es una revolución, ¿sí? Que es decir, no convivir con su enemigo de clase, ¿sí? Anterior, o sea, la que derrota, ¿sí? Y eso se enseña.
Entonces lo que digo es que sí, la destrucción se hace, y por tanto, en el marco del siglo XVI al siglo XVII, se tiene que cambiar radicalmente la ontología medieval, ¿sí? Porque no es solo la ontología, es que hay que transformar radicalmente la sociedad que hay, ¿sí? Y eso en términos materiales se ve en la revolución, ¿sí? Entonces, no es que en el Renacimiento se destruyan, es que hay una hegemonía de los comerciantes, que es la burguesía, que está en las ciudades. No, eso está interesante, sino que yo tampoco es que sepa gran cosa, ¿no? Respecto a esos temas, pero digamos en la parte más académica, es decir, por ejemplo, cuando como en 1215, una cosa así, cuando estos tipos ya encuentran los libros aristotélicos y montan las tesis, este tipo, Santo Tomás, sí hay gente que toma la tesis y empieza a aplicarla a la ciencia, digamos, y a la religión para empezar a fusionar eso y que dé cuenta de lo que está escrito de alguna manera. Pero entonces lo interesante que leíamos nosotros era que de alguna manera dentro de la misma estructura eclesiástica, si bien había gente que apoyaba 100% las cosas, también hay gente que no está de acuerdo. Por ejemplo, los que yo te mencionaba, que son de los pocos que leímos, eran personas que sí, que tenían el conocimiento y que empezaron a generar cuestionamientos, pero ya no hablo de lo social y lo político, que seguramente, como tú dices, es fundamental y radical, sino desde el punto de vista como el pensamiento muy del físico y muy del matemático, muy de la filosofía, y es que estos tipos ya plantean la posibilidad, por ejemplo, que es el problema del infinito y el finito y el vacío con Dios, de su infinidad, de su poder, de la potencia, porque Galileo incluso lo discute en el libro, lo de la potencia, cómo desde la misma iglesia se empieza a fracturar o a fragmentar el pensamiento aristotélico, que a posterior, digamos, posteriormente empiezan a aparecer ideas interesantes, por ejemplo en Branguardín, que es el tipo que más me interesó, cómo empiezan a surgir pensamientos de la idea de cinemática y conceptos de velocidad y algunas ideas simples y básicas que lo aproximan a uno, por ejemplo, al concepto de Newton, de derivada y de cálculo diferencial. Entonces, digamos, a esas líneas voy, ya, obviamente lo de social, en ese caso, pues no sé tanto, digamos, no entiendo bien. Pero en ese otro proceso me parece interesante porque a veces uno piensa que siempre, de hecho yo les dije a mis estudiantes, oiga, entonces según lo que a mí me han contado pareciera ser que hay dos pequeños bandos, un bando que es la hegemonía, que es el bando de los que efectivamente la escolástica pega durísimo con Aristóteles y se queda ese modelo aristotélico en muchas personas, pero parece ser que siempre hay unos cuantos que también tienen ese pensamiento, pero que son reactivos y que no necesariamente 100% están de acuerdo con esas ideas. Es que respecto es que no es... De hecho, por fortuna hay detractores de cada época, ¿sí? Por ejemplo, Aristarco de Samos en el siglo IV antes de nuestra era, fue desconocido y fue la anticipación de Copérnico, Aristarco de Samos. Pero no fue posible escucharlo porque la metafísica es aristotélica, ¿sí? Que es un mundo cualitativo. Pero nosotros los modernos tenemos la costumbre de ver la historia de manera anacrónica. ¿Sí? Uno ve el mundo así. ¿Sí? Por eso, a mi juicio, yo discreparía contigo, porque yo no buscaría la cinemática en el Renacimiento, porque yo podría ver algo parecido a la cinemática. Porque la cinemática tiene otro carácter. Entonces, lo que llama la atención, que eso sí se lo debo a Coiré, porque el hombre moderno lo que hace es, aquí está la Edad Media, aquí entonces el hombre moderno, con su estatuto, busca lo que le es familiar en las otras épocas, pero no reconoce la época. Entonces, ¿qué dice Coiré? Que eso es importante, porque él dice que para entender el pensamiento científico de la época, es necesario conocer tres estructuras. La estructura filosófica de la época, la estructura religiosa de la época y la estructura científica de la época. ¿Sí? Con Marx uno entiende de que esto está en el marco de las condiciones materiales de existencia. ¿Sí? Es decir, que si hablamos de la iglesia, no es la iglesia, estamos hablando de los feudales en una de sus vertientes. ¿Sí? Los feudales que tienen los medios de producción y que son regulares. Y los feudales, que son seculares y que son feudales también, pero que representarían al emperador.
Por tanto, los presupuestos de la iglesia no son los del emperador. Pero la iglesia, ¿sí? Porque Santo Tomás de Aquino termina siendo, en principio, algo que es marginal a la iglesia, ¿sí? Que pretende introducir a Aristóteles, y él tiene mucha resistencia con respecto a eso, porque Aristóteles es un pagano. Pero Aristóteles sirve para construir la posibilidad de que la iglesia y el credo se sostenga. Crea una época. Eso no quiere decir de que esa época no tenga sus detractores. Y estos detractores permiten pensar otra dimensión que posiblemente rebote en la ciencia. Pero yo me cuidaría de investigar la cinemática en la Edad Media con la lógica de la modernidad. Hay un tipo que se llama Michel Serres, que habla de la física de Licurgo, de Lucrecio. Y él lo que hace es marcar, ¿sí?, cómo piensa Lucrecio, cuál es su propio Lucrecio, y si hay algo de la física moderna ahí. No hay. Porque los intereses de la física en ese momento no son los mismos. Entonces, lo que dice Coiré, y en eso le cedo a Coiré, a pesar de aislar la estructura política, cosa que lo hace Touillet y otros, ¿sí?, es que el concepto pasa por esa estructura. Coincidentemente, esa estructura científica de la época, ¿sí?, deriva precisamente en una síntesis que es la escolástica, que es la doctrina eclesiástica, más Aristóteles, más la Biblia. Sin esto, el mundo no es posible como concepción del mundo. ¿Sí? Y chévere ver cuáles son los detractores, pero detractores en su época. Sí. Y de qué manera, ¿sí?, le aporta el ser detractores a la época, pero el concepto es diferente. Es diferente. Es como cuando se discute, creo que no es otro personaje, cuando discuten, por ejemplo, cuántos ángeles caen en la punta de la alfiler, ¿sí? Entonces algunos dicen, pues es absurdo, pero en la época no, porque está hablando de lo que es el ser, ¿sí? Y si uno lo entiende en su época, o el tiempo de San Agustín, si uno coge el tiempo de San Agustín en las confesiones, uno encuentra que el tiempo de San Agustín es harto cuando uno ve a Dios por todas partes, porque yo entiendo la necesidad de entender a Dios en la estructura del pensamiento de San Agustín. El tiempo es supremamente bonito, lo que plantea el del tiempo, ¿sí? Entonces lo que yo digo es que ¿cuál sería la construcción cinemática de la época? ¿Sí? Es una buena pregunta, ¿sí? No buscar la cinemática moderna. No, incluso yo te lo digo a vos, no tanto pensando en lo actual, sino pensando en lo que viene justico, que es lo de Galileo. Sí. Porque sí están cerca, digamos, ahí se están solapando de alguna manera esas dos concepciones. Pero recordemos que son clases dominantes. Sí, ok. Son clases dominantes con dos modos de producción definidos. La iglesia tiene un modo de producción que es la tierra, los feudales, con una conformación política y social a partir de eso, y la burguesía se está constituyendo como una clase, ¿sí?, que tiene poder económico, ¿sí?, y que conforma las ideas generales del siglo XVIII, y que evidentemente construye una sociedad, una ciencia, una filosofía a su medida. Y eso uno lo encuentra en Kant, en toda la filosofía moderna. Que la filosofía moderna no implica que sea capitalista, porque aparece un tipo como Marx, un tipo como Freud, un tipo como Lenin, ¿sí? Después, sí, vale, pero un momentico, pero eso es la modernidad. Y la modernidad, a pesar que construye una filosofía que permitiría pensar en hombre burgués, crea otra cosa que es su negación, ¿sí?, que es muy dialéctico. Que en eso yo te cedo, ¿sí?, que evidentemente hay detractores y una berraquera, porque esos detractores son los que permiten mover el pensamiento, o si no, son eliminados y desaparecidos. Me toca, lamentablemente, No, es como... deberíamos estar acosando los que siguen. Está muy interesante, pero nos toca, así como invitó Juan Carlos en el pasillo, en el café, en el tinto. Sí, tengo que disculpar porque otra vez nos quedaron mal con el tinto. Y por supuesto acá está invitadísimo siempre el profesor Juan Carlos las veces que sea. Para nosotros es un honor tenerlo siempre y agradezcamos de nuevo